aquí viene la actina. Esto es la actina. Y la actina, si lo agrando con este lado, son unas bolitas, ¿se acuerdan? Unas bolitas así, de las cuales tiene una cadena de tropomiosina. Y en su parte superior va a tener 3 moléculas de troponina. Una de ellas se va a llamar troponina tipo C, ya que en este caso va a estar llegando el calcio a este lugar y permite hacer la rotación de este. Se mueve, ¿ya? Eso es la actina. Ahora, acá vamos a tener la miosina. Esta es la miosina que presenta una parte que permite en este caso fijarse en la cadena del disco de Z llamado titina. ¿Ya? Titina. Como sabemos, la miosina tiene cabecitas musculares, ¿sí? Y estas cabecitas musculares permiten hacer la adhesión de estas dentro de la actina. O sea, cuando en este caso estimulado por el calcio, rota y deja unas pequeñas cabezas abiertas para cuando el ATP, en este caso el ATP, adenosintrifosfato, un fosfato venga dentro de la cabeza y este se clave dentro de estos lugares. O sea, así, ¿sí? Ahí vemos una cabecita y vemos otra cabeza. Viene el ATP, se hidroliza y vemos que se adhiere ahí. Entonces, permite hacer el movimiento. Cuando hace el movimiento, entonces suelta el ATP y se desplaza. Cuando viene a querer liberarse otra vez la cabeza, liberarse de este sector, para que en este caso quede relajada la cabecita, viene otro fosfato, se adhiere aquí y lo suelta. ¿Se entiende? Bueno, eso es lo que hemos visto. Aparte que en esta imagen podemos ver las dos actinas tienen un espacio, ¿no? en la parte central. Este espacio se llama espacio M, ¿sí? Como vemos ahí, o perdón, H, vamos a ver este de acá, un espacio H, ¿sí? Ahí lo vemos, un espacio H. Ese espacio H, ¿qué quiere decir? Es un espacio que carece, no tiene estas cabezas de miosina. Por tanto, la actina, como podemos observar, estos llegan hasta un determinado punto y ¿qué es lo que sucede? Choca hasta ahí y nuevamente se separa, nada más hace. ¿Sí? La diferencia en este caso del músculo liso es que esto cumple la misma estructura anatómica, en este caso de las cabezas de miosina con actina, pero tiene esta diferencia. Mira, vamos a ver aquí los cuerpos densos, bien, los lugares donde en vez en discos en Z se va a llamar cuerpos densos. En los cuerpos densos va a tener la actina, ahí lo vemos la actina, solamente una de la izquierda y otra de la derecha, nada más hasta ahí. Y en el centro va a estar la miosina, ahí está la miosina. Y por tanto va a tener unas cabecitas acá, las mismas cabezas que encontramos en este otro lado, ¿sí? Entonces ahí tenemos estas cabezas. La diferencia de esto es que, si te das cuenta, no existe un espacio H, no existe este espacio H. Que en este caso, cuando nosotros hacemos la contracción del músculo esquelético, llega hasta un determinado punto. Después, esa contracción es un poco más débil. En cambio, esta contracción es mucho más potente. ¿Por qué? Porque estas cadenas de miosina al momento de contraerse, se contraen de esta forma. Pueden contraerse hasta este sentido, comprimiendo al máximo la célula muscular lisa. Bien, una vez entendido este paso, este principio, ¿no? Los dos elementos, tanto este como este otro, músculo esquelético y músculo liso,
tienen casi la misma estructura, en este caso de retículo sarcoplásmico, mitocondrias, la parte del calcio, en este caso, observando, ¿sí? Esto era el arco reflejo, cumple este mismo aspecto. Tenemos una neurona, un botón sináptico, la acetilcolina se libera y produce un cambio por voltaje, ¿sí? En estos canales de sodio. Entonces el transporte por cambio de voltaje ingresa el sodio, pasa a este lugar, por cambio de voltaje también activa los canales de calcio, y los calcios que se encontraban presos en el retículo sarcoplásmico se salen para ir a la miofibrila, o sea, aquí el calcio viaja a este lugar, se encuentra en la troponina tipo C y en la actina la tropomiosina rota, y cuando rota se produce el ATP para dar energía a las cabezas de miosina, y se puede contraer enclavándose en la troponina. ¿Se entiende? Eso es lo que sucede, ¿sí? Ya cuando en este caso no queremos hacer la contracción, la relajamos, se corta el calcio, y el calcio vuelve nuevamente, este calcio de acá vuelve por medio de la bomba de potasio, ingresa a estos reservorios de calcio, y todo vuelve a ser otra vez un movimiento retrógrado, ¿sí? O sea, se vuelve como antes. Bien, el sodio sale, en este caso el sodio sale porque ya no hay acetilcolina y entre otros elementos vuelve a su estado normal. Bien, ahí lo hemos explicado la anterior vez, en este caso en el video, ¿sí? Acerca de la contracción muscular. Ya hablamos de tonos muscular esquelético, fatiga muscular, hipertrofia, enhonamiento, de la configuración del calcio, el ATP, se hidroliza, se libera un fosfato para que se adhiera a las cabezas de miosina, a la actina, etc. Esto es lo primordial, esto de acá, porque tanto el esquelético como el liso produce esos movimientos, ¿bien? Fisiológicos. Entonces vamos a encontrar tipos de músculo. Primero vamos a tener el músculo o tejido visceral simple, ¿sí? Y el multiunitario. El tejido visceral simple o unitario significa que vamos a ver aquí una neurona, botones sinápticos que solamente inervan una sola, para que ésta, por medio de uniones gap, pues permita hacer la estimulación continua. Mira, aquí tenemos una célula muscular, aquí tenemos otra, ¿sí? Y hay otra, y hay otra. Bien, con sus núcleos. Cuando viene la neurona, en este caso, hace sinapsis acá, ¿no? Esta es la terminación sináptica, terminales sinápticos, botón sináptico, la hendidura sináptica, y le pasa la información a esta. Pero, como vemos, esta de acá tiene muchas capas, por eso se llama tejido unitario. ¿Por qué? Porque vemos que tiene una, dos, o en este caso cuatro, tenemos 4 capas de tejido muscular. Entonces, la información llega por este lado, o sea, el estímulo, ¿sí? Ahí está el estímulo, llega por una sola, y esta, al recibir el estímulo, tiene unos puentes, unos canales acá. La célula se comunica con esta otra, y esta otra también, y aquí vamos a colocar una más que se comunica. Estas se llaman uniones gap, ¿ya? Uniones gap. ¿Qué quiere decir? Que el estímulo viene por acá, por la neurona, y esta ya recibe el estímulo, y esta, sin necesidad de tener otra neurona en este lugar, por estas uniones gap, pasa la información. Esta se estimuló, pasa la información a esta otra, a este otro. Lo mismo sucede aquí, y esta otra sucesivamente. ¿Se entiende? Entre células musculares, por medio de uniones gap. Entonces ahí lo vemos. Por eso es que
lo tenemos, por ejemplo, en este caso, las arterias, tenemos músculo liso en el tracto digestivo, ¿no? En este caso se contrae toda la circunferencia del tracto digestivo y hace contracción intensa, produciendo el peristaltismo en el intestino delgado, grueso, etc. ¿Sí? Entonces, observa que la neurona en este caso tiene varicosidades, estas varicosidades, y esto es lo que libera, por ejemplo, los neurotransmisores, en este caso acetilcolina. ¿Bien? Entonces, unas se estimulan y el resto en bloque se contrae, en bloque, ¿sí? Todas juntas a la vez se contraen. La diferencia del tejido liso multiunitario significa de que existe cada terminación nerviosa o cada neurona para una sola célula muscular lisa. Observa, tenemos una terminación acá para una sola célula, otra célula, otra célula, otra célula. Estas de acá no tienen conexión gap, como las que he mencionado en este instante, no tienen. Por tanto, necesitan conexión sináptica por medio de terminaciones nerviosas directas, ¿sí? En cambio aquí no, aquí solamente se necesita una célula como para que la información se distribuya en todas. Esa es la diferencia del tejido liso multiunitario y tejido visceral simple, o en este caso unitario. ¿Se entiende? Ahí lo vemos. Cuidado que se estén confundiendo con la terminología. Unitario significa en bloque, todo en uno. En cambio, multiunitario significa varias células independientes. Bien, esa es la diferencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde encontramos esto? En el globo ocular. ¿Dónde? A nivel de los músculos ciliares o cuerpos ciliados, donde estarían contrayendo el cristalino. Ahí lo vemos, el cristalino, ¿ves? El cual permite en este caso ver los objetos a distancia o a cerca de acuerdo a la necesidad que tú lo requieras. Bien, el músculo liso unitario. Este músculo liso unitario, ¿sí?, es sitial o visceral, conforma una capa, o en este caso más de 100 fibras musculares en su alrededor. Observa, ¿sí? Esto sería, digamos, mira, tantas capas que hay acá, y las bendice que lo recubren por la parte externa. Estamos hablando de una arteria pequeña, ¿sí? Y en este caso también las arterias tienen músculo liso, lo cual disminuye su calibre contrayéndose. ¿Para qué? Para que aumente el flujo vascular o eleve la presión sanguínea en una extravasación sanguínea, en una disminución de líquidos por sudoración intensa o por una diuresis, o sea, orina, ¿no?, bastante intensa también, continua, una sudoración, pérdida de calor también, etc. ¿Se entiende? O sea, muchos factores hacen que se produzca una vasoconstricción, ¿sí? Entonces, como te dije, entre las células siempre van a tener esta unión gap, como te mencioné acá, entre las ambas células, ¿sí?, tienen una especie de unión gap. Solo pocas tienen terminaciones nerviosas, por tanto, todas juntas se contraen al mismo tiempo, haciendo una contracción en bloque, ¿sí? Bloque. Si hablamos de la parte intestinal, pues se formará el peristaltismo, ¿sí? Si hablamos de las arteriolas o arterias, entonces todas en sí, en una sola dimensión, pues se estarían contrayendo. ¿Bien? ¿Dónde se encuentran estas? En las vísceras, vasos sanguíneos, en el intestino, vías biliares, uréteres, útero, etc. Todo lo que representa al sistema nervioso autónomo, ¿sí? Porque es lo que tú no controlas. ¿Se entiende? Bien. Vamos a ver el músculo liso multiunitario. En este caso tenemos acá, bien, vemos unas pequeñas fibras musculares, y esto, como te mencioné, se encuentra en el globo ocular. Como ves, aquí se encuentra una neurona, soma, núcleo, dendritas, dendrodendritas, cuello axónico, el axón, y dentro del axón vemos que tiene varicosidades, o sea, dilataciones en el axón. Bien, del axón entonces se estarían desprendiendo los neurotransmisores, los cuales producirían de forma individual la contracción de estas células. Bien, las que no poseen
en este caso uniones GAP, o sea, estas uniones que te mencioné hace un instante. ¿Bien? Por tanto, como estas tienen cada célula una terminación nerviosa específica, la contracción será de forma independiente de acuerdo a la necesidad. ¿Bien? ¿Qué más? Su control es mucho más fino, ¿sí? Como sabemos, si el músculo liso se contrae con mayor intensidad, pues también tiene mayor duración. En este caso, si tú enfocas, por ejemplo, una imagen de tu televisor, estás mirando la TV a una distancia, pues el cristalino estaría estirado, o en este caso encogido, contraído, pero se mantiene la contracción durante mucho tiempo. La diferencia es del músculo estriado, que si nosotros tomamos, por ejemplo, un objeto pesado y lo mantenemos ahí, en un determinado tiempo esto te vence, ¿sí? Ya no lo puedes mantener quieto. ¿Bien? Por más de que tú tengas bastante fuerza, si es pesado, en un momento se va a estar descontrayendo tu músculo, por más que tú tengas la voluntad de hacerlo. ¿Por qué? Porque la contracción del músculo estriado y el músculo liso es más débil que el músculo liso, ¿sí? El músculo estriado es más débil, la contracción, por esta finalidad, que el músculo liso en este caso, ¿sí? Ya te voy a explicar por qué. Bueno, características del músculo liso. Bien, aquí ya. Recuerda que en esta parte, en este apartado, mencioné de que se utiliza ATP, ¿verdad? Aquí está el ATP. Se utiliza este ATP como fuente de energía, ¿para qué? Para que las cabezas de miosina, como ves acá, se hidrolice un fosfato y las cabezas de miosina se claven, ¿dónde? En la actina, producto de la estimulación del calcio en la troponina tipo C. Bien, es que aquí no hay mucho ATP. No hay mucho ATP. Entonces hay ATP, por ejemplo, acá, 1, 2 y ya está. ¿Qué es lo que sucede? Que estos ATP primero vienen, estimulan la cabeza de las miosinas, estas se contraen ahí y las dejan quietas, porque estas de luego desaparecen. Las ATP desaparecen, la adenosina trifosfato desaparece y ahí se quedan clavadas. Si hubiera ATP, otra vez estas se sueltan y se relajan, pero no, estas se mantienen quietas ahí, adheridas. Y al momento de adherirse es por eso que mantiene su fuerza de contracción más prolongadamente. Esa es la diferencia. Ahora, ¿por qué también no existe demasiado ATP? Porque no hay muchas mitocondrias en la periferia, ¿sí? De la célula. No hay. Es por eso de que no se fabrican con mucha intensidad. Bien. Al raíz de esto, gracias a esa disminución de ATP, en este caso, bien, hace de que, por ejemplo, una contracción digestiva lo haga de forma lenta, pausada y peristáltica, ¿sí? Constantemente, para que en este caso el tracto intestinal sea permanente, constante después de una ingesta de la comida. Otro elemento, que en esta parte de las arterias, los vasos sanguíneos, tiene una resistencia, una tonalidad también, del cual cuando pasa la sangre ahí, no se distiende, sino mantiene cerrado. O puede, digamos, por una hemorragia que tengas, ¿no? Una extravasación sanguínea o una deshidratación, estas no se relajan, sino aumenten más la fuerza de contracción durante unas determinadas horas. Ahí mantiene, o sea, se vuelve más pequeño. Y cuando se vuelve más pequeño, mantiene su contracción por el mismo hecho de que no hay mucho ATP. ¿Entiendes? Entonces no se relaja así de fácil. ¿Bien? ¿Qué más? A ese sistema, como en este caso, viene acá, ¿no? El ATP está poco, luego desaparece, no hay más. A este se llama mecanismo de cerrojo. ¿Sí? Mecanismo de cerrojo. ¿Por qué? Porque si no hay la llave para abrir la puerta, ¿cómo ustedes van a salir, verdad? No saben, no se van a su casa hasta que no haya la llave, ¿verdad?
inclusive se pueden escandalizar ustedes porque no salir, ¿verdad? Bien, entonces, pero si existiera la llave, bueno, abrimos, cerramos, abrimos todo el tiempo, lo mismo. El ATP es como si fuera la llave de la puerta, ustedes saben cuando quieran. Si no hay el ATP, el encargado vuela, digamos, después de unas 4 o 5 horas después, ustedes recién podrían salir, ¿no? ¿Entienden? Esa es la diferencia, ¿sí? Para que ustedes entiendan mejor el asunto. Bueno, bases químicas. Ahora la base química es lo importante. Recuerda que aquí en la parte de la célula te mencioné que, aquí también, que en el músculo esquelético se forma por medio de discos en Z. ¿Te acordás? Bien. Como también aquí tenemos la actina y la miosina G, asegurados por la titina. La diferencia en este caso del músculo liso es que en vez de discos en Z tiene cuerpos densos. Aquí están los cuerpos densos. Entonces, ¿cómo lo vemos en la célula? Mira, esta imagen que ves acá es similar a la que yo te grafiqué. Observa, cuerpos densos a este nivel, ¿sí? Estos son los cuerpos densos. Esto va a ser la pared de la célula, esta es toda la célula, y mira, todos los verdes son cuerpos densos, ¿sí? Y todas las cintas musculares que se encuentran unidas en los cuerpos densos son las fibras de miosina y de actina. Observar, bien, en todo lado. La diferencia del músculo esquelético es que estos son lineales, bien, en cambio en el músculo liso son en forma de X, ¿sí? En forma de X, es cruzado. ¿Qué es lo que sucede más adelante? Mira, vamos a ver qué es lo que pasa. Recuerda que aquí teníamos, por ejemplo, en el músculo esquelético, en la cadena de actina, acá la tropomiosina, teníamos la troponina, ¿verdad? Troponina tipo C, la que capta el calcio. Pero en el músculo liso no existe troponina, existe calmodulina. Esta calmodulina es lo que atrapa el calcio y hace el procedimiento de despeje y liberación de la actina para que las cabezas de miosina se claven en este lugar, ¿sí? En la actina. ¿Se entiende? Entonces, por medio de la calmodulina. Ok, ambos lugares, como vemos acá, se está liberando el calcio. Y cualquiera, ya sea del esquelético o del liso, utiliza el calcio para su posterior contracción. Bien. Ok, entonces ahí lo vemos, ¿no? Es la diferencia. En vez de troponina, tiene calmodulina el músculo liso. ¿Sí? Son tres moléculas también. ¿Cómo? Son tres moléculas de calmodulina. ¿Ya? Mira, este es el ejemplo, en este caso, los cuerpos densos. Observar. Aquí están los cuerpos densos, ¿los ves? Bien, esos son los, en vez de discos en Z, se llaman cuerpos densos, unas pequeñas bolitas. Cuando tú te compras una pelota de fútbol, te da una malla más, ¿no? Con una cuerda. La amarras y esta estira y ves un montón de bolitas, ¿verdad? Imagínate si eso lo agarras con más fuerza, pues comprimes y se hace como que tipo una hamburguesa más o menos, ¿no? La pelota. Pues eso es más o menos lo que sucede con la célula, mira. En estado de relajación normal, pero cuando en este caso necesita contraerse, se comprime de esta forma. ¿Por qué? Porque estos cuerpos densos seguran la actina y la miosina en sus extremos. Por tanto, cuando se acciona la contracción, pues esta se comprime. Mira, ¿sí? Se comprime. ¿Ves? Es la diferencia. Entonces, como ves, hemos mencionado que se forma tiene estas de forma oblicua, ¿sí? En forma de X o en Z, ¿bien? Situados en la membrana citoplasmática y también en el citosol de la célula, ¿bien? ¿Qué más? En la célula existen imaginaciones que se llaman caveolas, ¿sí? Las caveolas, ¿cuáles son? Mira, te las voy a mostrar acá. Las caveolas son estos puntos de aquí, ¿sí?
¿sí? Que se encuentran en la membrana citoplasmática, las caveolas. Y los cuerpos densos son los que se encuentran dentro del citosol. Bien, es la diferencia. Entonces ahí vemos esta característica. Estos túbulos son rudimentarios, terminan en el retículo sarcoplásmico, son menos desarrollados que el músculo esquelético, pero hace justamente la misma absorción de sodio para hacer el intercambio iónico en los canales iónicos de calcio. Bien, entonces ahí lo vemos las características: una célula relajada y una célula contraída, producto de los cuerpos densos, y la actina y la miosina en cadena en Z. Bueno, esto ya creo que te lo he mencionado. Sí, es lo mismo, ¿ya? Entonces, como te mencionaba, ¿no? Esta es la parte fundamental. Si tú le entendiste músculo esquelético, con seguridad músculo liso le vas a entender también, ¿sí? Entonces no te olvides que la parte fisiológica fundamental del músculo liso es la parte explicativa del músculo esquelético en el comportamiento del calcio, el ATP, la actina, la miosina, y la diferencia es de la troponina en el músculo esquelético y la calmodulina en el músculo liso. Esa es la diferencia, ¿ya? Como también vemos que en vez de discos en Z, pues tiene cuerpos densos, ¿sí? Y en vez de tener la banda H, esta no tiene, por tanto, esta tiene mayor potencia de contractibilidad que el músculo esquelético, ¿sí? Esas son las diferencias de los dos. ¿Bien? Bueno, ¿qué más? Nada más, ¿no?